no me voy a prestar a que vos utilices adjetivos calificativos ni de mi persona ni de mi Oh, argumento. yo lo ¿No? hice, me disculpo. ¿Cuál fue el Yo que no yo estoy hice? utilizando, no estoy utilizando. Sí, dijiste que hice un arroz con no sé qué, que hice una mezcla de no sé qué, que estoy confundido de no sé No, qué. eso es un dicho, eso es un Está bien, refrán que yo está uso en bien, mi pero país. a ver, No es un a ver, calificativo. yo no puedo desarrollar mis argumentos porque te la pasas interrumpiendo y no tenés la posibilidad de entender los argumentos filosóficos porque seguramente no tenés formación filosófica. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Este es el canal Reflexiones del Pastor y hoy tengo aquí conmigo al filósofo cristiano evangélico Jonathan Ramos, ¿verdad? Es el apellido, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de un tema hoy muy controversial, y es el tema que está dando que hablar más en las redes. Es el tema de María, Madre de Dios, pero sí sigue siendo madre o no sigue siendo madre en el cielo. Partamos de algo para que la audiencia entienda qué es lo que va a escuchar bien. Así que yo voy a plantear cuál es mi postura un minuto y Jonathan va a plantear cuál es su postura un minuto, porque aunque coincidimos ambos que no hay forma de desvincular a María con Jesús, a pesar de que acoto que hay muchos teólogos que sí han dado opiniones que después de la muerte no hay nada entre ellos. Inclusive creo que el hermano Barragán va a hacer un buen video sobre el tema. Yo estoy de acuerdo en que no hay al menos argumentos bíblicos para poderlo separar, pero en eso estamos de acuerdo, pero estamos muy en desacuerdo en otro punto, y es que él se llama María, Madre de Dios, pero yo no, yo la llamo solamente paridora, no madre. Ok, entonces Jonathan, expon qué es lo que tú crees y luego entonces planteamos, comenzamos a dialogar. Sí, antes que nada, muchas gracias, Pastor. ¿Cómo estás? Gracias por haberme invitado a tu canal. No, yo voy a defender Theotokos, ¿sí? Theos significa Dios y tokos viene de parto, ¿sí? Pero también se hace extensivo a madre. Entonces yo voy a defender que María fue en el momento de la encarnación del Verbo, hasta el día de hoy sigue siendo, por el vínculo, madre de Dios. Esa va a ser mi postura. Ok. Yo quisiera abrir planteando una idea, y es que yo creo que muchos cristianos evangélicos viven completamente engañados y su fe no es consecuente, porque creen que María es madre de Dios, pero creen que con la muerte eso se deshizo y no tienen problema porque no la quieren ver madre de Dios en el cielo.
Y este es el argumento número uno por lo cual yo no la llamo Madre de Dios, porque yo creo que quien llama Madre de Dios a María está obligado a venerarla, por cuanto el vínculo no se rompe con la muerte de Jesús, ya que Jesús no pierde su humanidad de ningún modo y de ninguna manera cuando Él muere y resucita. En el caso de nosotros sí, porque morimos y nos vamos al polvo, nuestras emociones, toda nuestra composición química que de alguna forma pues tiene que ver con todo lo que sentimos, se deshace. Pero en el caso de Jesús no. Así que yo creo, y hoy mi hermano Jonathan, yo quiero que me explique un poco cómo es que él cree que se debe de tratar a una mujer que él cree que es madre del Creador. Yo voy a comenzar por ahí. ¿Cómo se la debe tratar a María en el caso de que ella sea madre de Dios? Se debe ser igual, por ejemplo, igual que se le trata, no sé, a Elizabeth o a mi esposa o a tu esposa, a una hermana en la fe, o hay que darle algún tratamiento especial por cuanto el título sin duda afecta a la persona, le da un estatus a la persona. ¿Cómo se debe de tratar ella bajo el título Madre de Dios? Mira, la veneración destinada, no la adoración, no la veneración destinada a María, la madre de Jesús, es conocida en el mundo católico como hiperdulia, en razón de la excelencia de las virtudes teologales y morales que habitan en María, fruto de la gracia. Y creo yo que es una distinción, un reconocimiento de honor que hace una deferencia especial con María por formar parte, junto con todos los demás, de la historia de la salvación, al igual que Moisés, que Abraham, que Isaac, que Jacob, todos forman parte de la historia de la salvación, pero María es un ser singular porque recibió una gracia singular, no por méritos propios, no por haber hecho algo en especial, no por ser buena. Yo digo, María no fue escogida porque fue buena, sino que fue buena porque fue escogida por Dios. Y bueno, la elección de Dios le da un carácter especial y creo que guardarla en la memoria con un cariño afectuoso particular y especial es propio de la dignidad de alguien que se llama Madre de Dios, entendiendo que no es madre, es madre del Creador en tanto carácter transitivo, pero no es madre en tanto que Creador. Ella es madre de Jesús en cuanto que encarnado. Por carácter transitivo, si ese verbo encarnado es Dios y el Creador, ella es madre de Dios Creador. Pero no es madre en tanto Creador. No es madre en tanto Creador, sino en tanto que encarnado. ¿Sí? Entonces, si entendemos ese carácter transitivo, podríamos entender qué estamos hablando cuando decimos que María es madre de Dios y que Jesucristo es Creador. Claro. Déjame entenderte algo. Entonces, tú estás, dos preguntas. ¿Tú estás de acuerdo con la hiperdulia por cuanto hablaste de hiperdulia, entendiendo que hiperdulia no solo se basa en una admiración profunda ni un respeto profundo, sino que ya se va al terreno del culto? Porque eso es lo que el católico, pues tú hablaste del catolicismo. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el culto? La otra pregunta es que te hago es que tú dices que ella es madre de Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Ella es madre de Dios como un título o es madre de la deidad? Porque el asunto es que en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad.
Así que si ella es madre de Dios y no solo como un título que tú le quieres dar, ya que ella lo parió de alguna forma, entonces tendrías que hacerla a ella madre de la deidad, por cuanto en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad. Una tercera y última. Yo sé que tú eres bueno respondiendo preguntas. El concepto de madre siempre trae inmerso que se dé, que venga a la vida un nuevo ser, no un ser que ya existe. No habría referencia que tú podrías poner, o si hay alguna referencia, me gustaría que colocaras alguna referencia de una madre que haya sido considerada madre y que no haya traído al mundo a un nuevo ser, como yo sí veo que ya no trajo al mundo a un nuevo ser, porque Jesús no era un nuevo ser, porque ella parió la persona y la persona preexistía, aunque esa persona todavía no había entrado en la humanidad, sí preexistía como persona, como persona. Entonces yo tan solo la veo a ella como paridora, porque ella pare una persona, pero no es madre de una persona, porque ella no trajo una persona a existencia. Ella trajo la encarnación de esa persona que ya existía a la existencia como humano. Entonces, esas son las preguntas. ¿Merece ella culto por lo cuanto tú dijiste, hablaste de la hiperdulia? Ok, pues te escucho. Bien. Acepto la veneración, si veneración es un reconocimiento que la coloca en un lugar privilegiado en la historia de la salvación. No como corredentora y no como digna de culto ni alabanza. No como digna de cantarle canciones o dedicar la vida a María o consagrarle templos y esas cosas, no lo acepto. La segunda pregunta fue recordame la segunda pregunta. Ok. ¿María es madre de Dios como título o es madre de la deidad? Porque en Jesús la escritura dice que que habitaba toda la plenitud de la deidad. Ok. Bien. Mirá, no, ciertamente María no es madre de la deidad de Jesucristo. Tampoco es madre de la humanidad de Jesucristo. Ella no ha gestado la humanidad de Jesucristo. Ella fue causa instrumental de la materialidad de Jesucristo. Transmisora, no creadora. El que ha creado la materia es Dios. Y la divinidad de Cristo no fue creada, la segunda persona de la Trinidad no es creada, sino engendrada por el Padre desde toda la eternidad. Una cosa que no te entendí ahí. Cuando me hablas de engendrada, ¿hablas de la persona del verbo o me está hablando de la encarnación? La encarnación fue engendrada, es decir, Jesús fue engendrado doblemente, fue engendrado No, eternamente y fue engendrado en la encarnación. Desde la eternidad. ¿Y en la encarnación qué sucedió? En la encarnación, ¿qué sucedió? Se hace hombre. Esa segunda persona de la Trinidad adopta, se reviste propiamente, adopta como propia de su sustancia la naturaleza humana en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Entonces interesante. María es madre de la persona de Jesús, es decir, el sujeto, no es madre de un atributo, de un accidente o de una naturaleza del sujeto, ella es madre del sujeto.
¿Me podrías dar el significado completo que tú tienes, el más abarcador y el más profundo de madre? ¿Cuál sería? ¿Qué sería para ti una madre en todo el sentido de la palabra? Que no haya dudas. Es decir, ¿cómo tú explicarías a alguien que es una madre sin que exista dudas ninguno respecto al concepto que expliques? Y bueno, el concepto más general y más exacto de madre es la mater, viene de matriz, es decir, es aquella que lo ha gestado en su vientre. Ok, pero me dijiste que ella no era gestadora. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Yo lo apunté, que ella fue transmisora, no gestadora. No, dije, no es creadora de la naturaleza humana. Ok, Pero creo que... lo ha Estoy gestado seguro que lo escuché, pero está bien. Ok, entonces, ella es gestadora de Jesús. Claro, ella lo ha gestado en su vientre. Ok, porque me dijiste que me dijiste que la creación de la materia no provino de ella. Ella transmite la materia, pero no la crea a la materia, porque el creador de la materia es Dios. Ella lo que hace es transmitir los principios materiales accidentales de la materia, comunicando, ¿no? El ADN en este caso, pero no ha creado la materia de Jesucristo. Ningún Ok, ser humano, mi mamá tampoco ha creado mi materia. claro. Sí, pero a la madre se llama procreadora. Es decir, no es creadora activa, pero es el instrumento, vamos a decir así, para la creación, porque es un proceso natural. Entonces, ¿tú crees que Jesús nació bajo un proceso netamente natural que Dios activó con su poder? ¿No crees que hubo como tal algo más que el proceso natural? No, yo creo que la gestación de Jesús se da de manera sobrenatural, porque la manera natural implica el ADN del Padre humano, y en este caso Jesucristo no recibió el ADN del Padre humano. Claro. ¿Y cómo podría haber gestación sin ADN humano? Porque si hay gestación, tiene que haber ADN humano. Es decir, tiene que haber ADN de un padre. Porque tú me estás hablando nadie puede decir que hay gestación si dos seres no aportaron a ese proceso. Entonces, ¿cómo podría ser una gestación si dos seres no aportaron? Estamos hablando de dos seres humanos, no aportaron a ese proceso. Entonces, en este caso, yo no creo que sería gestadora porque no hay un ser humano, hombre, que participe en esa gestación. ¿Podría una mujer gestar por sí misma? Sí, voy a partir de una premisa, Lucas 11, 27 y 28, Reina Valera 1960. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. María lo trajo a Jesucristo, lo gestó en el vientre, ¿sí? Y por eso ella es su madre. ¿Cómo se dio ese proceso? No lo conozco porque no está revelado, y justamente es un milagro, ¿no? Y los milagros no son detallados científicamente en las Sagradas Escrituras. En eso estoy de acuerdo contigo. Por eso no debemos de hablar de gestación si no entendemos qué sucedió allí. Ni debemos de hablar tan explícitamente si no entendemos qué sucedió allí. Ahora, la mujer de Lucas, esa mujer en realidad no sabía qué era lo que había pasado, pero una mujer posiblemente incrédula. De hecho, Jesús la reprende. No se puede tomar las palabras de ella de ninguna forma como Pero no algo la ni corrige, siquiera. no la corrige en cuanto que María no sea su madre. Está colocando la Ya, maternidad pero desde la... aunque no la corrija en ese sentido, no se puede dar a esa mujer por un argumento para hablar de ninguna forma de lo que pasó en la encarnación, porque el propio apóstol Pablo dijo que era un misterio, como tú bien dijiste. Ahora, tú dijiste algo.
ella es madre de la persona, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es paridora de la persona. Yo creo que parió una persona, en eso estamos de acuerdo. Pero no creo que es madre de la persona, porque tú dices que no es madre de la deidad. Y la deidad como persona es lo mismo que la persona de Cristo. Es decir, no hay una persona que es la deidad y otra persona que es Cristo. Si ella es madre de la persona y la persona es la deidad, ella es madre de la deidad. Entonces, no hay tal como que tú tienes a una persona que es la deidad a la cual ella no es madre, y tienes una persona que también es la deidad y ella sí es madre de esa persona. Entonces, yo creo que el término correcto es paridora, no madre, porque en este caso no contradeciría nada, porque la persona existió desde antes y ella pare una persona, está claro, no pare una naturaleza, no pare un pedazo de carne, no pare un pedazo de algo. Ella pare una persona, estamos los de acuerdo en eso. Pero ¿cómo puede ser madre de una persona si es madre de esa persona? Pues esa persona es la deidad. A ver, una pregunta. ¿Jesús era la deidad? Si no, ¿qué era? Porque si Jesús no era la deidad, pues entonces, ¿qué era? Porque si Jesús es la deidad y es madre, ok, y no solo paridora, ella es madre de la deidad. Entonces, ¿qué era Jesús si no era la deidad? A ver, Jesús es una persona, todavía sigue siendo una persona, siempre fue una persona divina. Entiendo. Cuando se encarnó, es persona divina y humana, 100% humana, 100% divina. Y hoy también es 100% humana, 100% divina y encima glorificada, sentada a la diestra de Dios Padre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos, Celote, Judas, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Andrés, Felipe, Juan, Alfeo, Simón, Celote y Judas, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos y el discípulo Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, dice que María es y sigue siendo la madre de Jesús. Claro que eso estamos de acuerdo, pero recuerda que madre significa muchas cosas. Por ejemplo, una persona que a mí me crió y que tú sabes que me crió, imagínate que yo te digo, mira, yo soy adoptado. No lo soy, ¿verdad? Pero imagínate que yo te diga, mira, yo soy adoptado. Y tú estás completamente consciente que mi madre no es realmente mi madre. Eso tú no te daría a ti problemas para llamarle madre. Que Lucas le llame madre, inclusive que toda la Biblia le llame madre, inclusive que los profetas profeticen que ella es su madre y que el propio Jesús diga que ella es su madre, no necesariamente es la madre que tú estás defendiendo de Dios, porque Jesús es un caso atípico. Vamos a leer entonces, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 31. Entonces el ángel le dijo a María, desde el 30, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María es madre de Jesús porque así lo quiso el Padre, concibió a Jesús en su vientre, es su madre, puso su matriz para que el Hijo pueda ser gestado por obra del Espíritu Santo. Y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Después María visita a Elizabeth y en el versículo 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
Amén. Amén. Dijiste algo muy interesante. Ella puso su matriz. Yo te puedo hacer una pregunta. En este caso, una madre sustituta de las cuales hay hoy, que prestan su matriz para que otra mujer que no pueda tener hijos le pongan el óvulo en ella, es la madre de ese ser que nace a pesar de que ese ser no tiene absolutamente nada de ella. Simplemente fue como una incubadora, vamos a decir de esta forma. Y no quiero afirmar que así es como ocurrió porque es un misterio. Pero lo que te quiero preguntar es, el hecho de poner la matriz para que un proceso ocurra hacia la mujer automáticamente madre en toda la expresión, a pesar de que no hubo una concepción. Esa es mi pregunta. Una cosa es la regla y otra cosa es la excepción. La excepción no cambia la regla. La regla general es que las madres gestan a los hijos de manera natural, en este caso de manera sobrenatural. Y la pregunta que me haces, pastor, no es una pregunta teológica, sino que es una pregunta científica o de última bioética, que no es el análisis propiamente que le interesa al geógrafo Lucas cuando escribe el texto, ni que le interesó a la comunidad cristiana en estos 2000 años, la posibilidad de la inseminación artificial o de la alquilación de vientres. No es algo que alteraría la esencia de María como madre. Mateo, capítulo 1, versículo 16. Y Jacobo engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acá está la genealogía de José, tratando de hacer una teología, ¿no? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Claro. Mi hermano Jonathan, pero ¿tú crees que fuese posible que Lucas hace 2000 años tuviera en la mente que era posible que una mujer pusiera su matriz sin ser madre? Claro que no. Entonces, decir que Lucas, que los escritores de la Biblia no tenían eso en su mente es un poco solamente esquivar el argumento. Pero el argumento es lógico. Aquí estamos hablando de lógica, no estamos hablando de teología, porque en realidad no sabemos teológicamente qué ocurrió. Así que lógicamente tú estás siguiendo un silogismo lógico. Jesús es Dios, María es madre de Jesús. Lo último, mira, tú estás haciendo un planteamiento lógico, no teológico. Jesús es Dios, María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Eso igualmente es lógica. Ahora, ¿por qué razón en Lucas 1:43 Elizabeth no le llama a María de ninguna forma madre de Dios? En Lucas 1:43, tú ves en ese texto que ella le dice, madre de Dios, se me concede esto, que la madre de Dios venga a mí. ¿Cómo tú entiendes ese texto? Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas. No, pero hablo de Elizabeth en este caso. Ya voy, quiero sentar principios. Porque aparte ya no estamos en un debate, estamos en un interrogatorio. Por lo que lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Es decir, en María, Jesucristo fue engendrado, y por eso es su madre. Y yo le pregunto a Lucas. Ok. El texto que me decís, Lucas, ¿cuánto? 44, 1:44. 1:43. ¿Por qué no le llamó madre de Dios ahí? Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Sí, ¿por qué no le llamó madre de Dios ahí? Sí le está diciendo que es Dios.
Oh, ya, Porque tú ves ese Kyrios. La pregunta que te hago es, si ella ese Kyrios o Curios que está mencionando ahí es Dios, ¿por qué entonces no agradeció a Dios por estar en su casa? Porque nota que ella agradece a Dios solamente por la madre, no se fija en el niño. Dice, ¿por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo sería posible? Explícame. Que Elizabeth entendiera que Dios estaba en su casa, aunque sea dentro de un vientre, y ella no se refiriese a eso, sino que se refiriese al honor de que la madre de, en este caso, Bueno, eso estuviera. ¿Por qué razón ella no realizó ningún acto de adoración? Porque si tú, bueno, porque tú sabes que lo último, espérate, a ver, ponerle el argumento. Un vientre no puede sostener a Dios. Así que absolutamente, si Dios está dentro de un vientre, eso no lo disminuye para nada. ¿Por qué razón Elizabeth no da ninguna muestra de que ella piensa que Dios está en su casa? bueno, Esa es mi pregunta. bueno. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios. Para los hebreos, decirle a alguien el Señor con mayúscula es decir Dios. Éxodo 22 al 12, yo soy el Señor tu Dios. Déjame que dé la respuesta completa. María visita a Elizabeth y Elizabeth se sorprende de que la madre de Dios esté con él y también de que Dios esté con ella. ¿Por qué se me concede esto a mí? O sea, ¿por qué tengo esta dicha? ¿Por qué tengo esta gracia enorme de que la madre de mi Señor, no dice del Señor, dice de mi Señor, la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Mi Señor me vino a visitar y el Señor dijo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. O sea, la madre de mi Señor me vino a ver y mi espíritu se regocija en el Señor y se engrandece y regocija en Dios, mi Salvador. Ese Señor que está en el vientre de María es mi Señor y mi espíritu se regocija porque mi Señor es mi Salvador. Dios es mi Salvador. Entonces dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Yo soy el Señor, tu Dios, que te salva. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Dios, Jesucristo es mi Salvador. Porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Claro. Ok, a ver, mi hermano Jonathan, pero aquí estás un poco, bastante torciendo, yo creo, ¿verdad? Con respeto, porque estás uniendo la opinión de Elizabeth con la de María. Son dos opiniones completamente diferentes. Vamos a ver lo que dijo Elizabeth y ahora vamos a ver entonces después lo que dijo María. Quedémonos en Elizabeth y después vamos a María. ¿Por qué me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué no dijo, por qué me concede esto a mí que el Señor venga a mí? Porque la que ¿Por fue qué no caminando, dijo, por qué me concede esto a mí que Dios esté en mi casa? Porque pero no está aunque diciendo sea, que pero yo la deja por mí. Ok, aunque sea en el vientre de una mujer, estaba Dios ahí, ¿verdad? Sí. A ver, Jonathan, mira, si tú estuvieras, ahora que tú tienes el conocimiento de que Jesús es Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, estamos viendo lo que pensaba Elizabeth y que claramente no creía
estaba Dios ahí, estaba el Mesías, y el Mesías era el Kyrios, el curio de Israel, porque era el rey de Israel, y al rey de Israel se le llama Señor de Israel. Ahora, si tú estuvieras allí, y no solo tú, yo también, y llegara María, ¿tú crees que nosotros íbamos a agradecer a Dios por María? ¿O íbamos a agradecer a Dios por él mismo que está allí cerquita de nosotros? Es claro que por él. Pero Elizabeth no da ni una sola palabra hacia Dios, a no ser agradecimiento de que la madre sea la que la haya venido a visitar. Dice, ¿por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Sin lugar a duda, es imposible sostener que Elizabeth creyese que allí estaba Dios en su casa, porque tuviera que haber tenido un acto de adoración y no solo de agradecimiento, lo cual eso no pasó. Ahora, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, vuelve a centrarse en la madre. Escucha, verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, y no porque tan pronto, ok, llegaste tú con lo que tienes en el vientre, el Todopoderoso, no hay referencia ninguna. Es decir, no hay exaltación a no ser el título del Señor. Toda exaltación hacia María. Dice, porque tan pronto como llegó la salutación, tu salutación a mis oídos, la criatura saltó a la alegría en mi vientre. Ahora dice, bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Pero recuerda, Jonathan, que la palabra Señor se usa lo mismo para el Mesías que para Dios. En el entorno de Israel, en el contexto de Israel, en el contexto nuestro, no, porque en el contexto nuestro la palabra Señor con mayúscula, que de hecho aquel texto no tenía mayúscula ni minúscula, posiblemente era todo escrito en minúscula o en mayúscula según el griego que se usó. Para nosotros tiene diferencia, para ellos ninguna. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Por qué menciona aquí la palabra Dios? Nota que María no se puede estar refiriendo a lo que ella lleva en su vientre. Y eso lo vemos claramente, que ella no cree que Jesús es Dios. Porque si ella creyera que Jesús es Dios, cuando tenía 12 años no le pegó una regañada. ¿Por qué viene y le dice, hijo, cómo haces esto? ¿Acaso no sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si eres Dios? Que tu padre y yo andábamos buscándote. ¿Cómo es posible que María supiese que Jesús era Dios y le había pegado una regañada? No, claro que no. Eso no tiene contexto bíblico ninguno. Ahora, para el hebreo, algo muy importante. El Mesías significa ungido, por lo tanto enviado de Dios. Así que por default, para el hebreo el Mesías no era divino. Esto lo trajo Jesús progresivamente la revelación. Y el Nuevo Testamento lo revela progresivamente. Pero ungido está inmerso que alguien lo unge, ¿sí o no? Entonces, no creían los judíos, no creían los hebreos que el Mesías era divino. Los judíos creían que el Mesías era el rey de Israel, el enviado de Dios. Ok, te escucho. Sí. Bien. Zacarías, ¿quién era? El papá de Juan. ¿Ves? Zacarías me habla, el padre de Juan. Ok, era un sacerdote. Veamos lo que dice
el evangelista Lucas en esta... ¿En cuál texto para yo leerlo también? Zacarías era sacerdote y padre de Juan y judío, ¿no es cierto? Bien. Lucas, capítulo 1, 100%. versículo 10. 67 en adelante. 67 en Y adelante. Zacarías, Ok. su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad, servirle a este Mesías, ¿no? Que le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, el Altísimo. Ese niño que está en el vientre de María, ese niño que está en el vientre de María, es Altísimo. Y Juan el Bautista es profeta del Altísimo. ¿En qué verso exactamente dice eso? 76. 76. ¿Quieres verlo? Ok. Ah, ok. Ok. Y tu niño, ¿Tú dices que en ese texto dice que ese niño es altísimo? Ah, yo ok. no estoy diciendo nada, yo estoy leyendo, no estoy diciendo nada más que lo que está ahí escrito. Okay. Y tu niño, profeta del Altísimo, no dice del Alto, dice del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y por último, Isaías 9:6, un texto mesiánico muy conocido, pero que vale la pena. Yo, ¿por qué tengo que negar la palabra de Dios? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Claro. Ok, yo te explico rápido la confusión en la cual estás. Primeramente, dice el 69, y nos levantó un poderoso Salvador. Aquí no está diciendo que el Salvador sea Dios. Vamos a leer el contexto. Porque tú, el micrófono se siente como un ruido. Tu micrófono es muy sensible, dice. 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí no está diciendo que Dios está allí. Por ejemplo, cuando vemos la escritura, dice la escritura que Dios visitará a su pueblo y los librará del faraón. Pero ¿fue Dios el que fue allí? No, no fue Dios el que fue allí. Dice Génesis 50, el micrófono, Jonathan, se escucha mucho ruido. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham. Pero espérate, Jonathan, que quien fue a rescatarlo fue Moisés. Estaba a la mano de Dios, por supuesto. Entonces, para los hebreos, aunque alguien que estuviese haciendo la obra, la está haciendo Dios, para nosotros también. Cuando tú haces algo de Dios, lo haces. Si es Dios quien lo hace, lo hace. El Nuevo Testamento dice que el mismo que pone en nosotros tanto el querer como el hacer
por su buena voluntad. Entonces toda la gloria es para Él. El que visita es Dios, el que hace es Dios, el que provee es Dios. Si tú hoy me das un pedazo de pan, yo digo, gracias Dios mío porque tú me proveíste. Pero espérate, Jonathan, fuiste tú el que me diste el pedazo de pan. Eso es claramente comprensible, ¿no? Puedes ahí embrujar los títulos, es decir, los textos. Ahora, el 76 que te quedaste ahí, y tú, niño, profeta de Él. No dijo, y tu niño altísimo. Profeta siempre es un enviado. Por lo tanto, en la mente de Zacarías, y eso es comprensible debido a que la revelación es progresiva, solamente al final del ministerio mesiánico de Cristo, los apóstoles comprenden que Él es Dios. Ya tenían alguna sospecha que es que hasta los vientos le obedecen. Es decir, esto es algo mucho más grande que lo que hemos visto en Israel. Y al final, entonces, Tomás dice, Señor mío, es decir, Mesías, Kyrios, Curios, Rey de Israel, y Dios mío. Entonces, Jonathan, la revelación viene progresiva. Cuando dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Y esta presencia no es una presencia física. ¿Qué se llama la presencia del Señor? Bueno, cuando tú crees que la presencia del Señor está, eso no necesariamente quiere decir que el Señor está físicamente delante de ti. Es terminología bíblica básica usada a través de toda la Biblia para hacer referencia a la voluntad y al poder de Dios. Esos textos son explícitos en referente a que Zacarías creía que era Dios. No, para nada. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando Simeón ve al niño, dice en Lucas capítulo 2, verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Se está refiriendo a Dios ahí? No, porque si no tuviera que haber adorado a ese niño, como hicieron los Reyes Magos. Simeón no entendía, la salvación es la obra de Dios. Entonces Simeón entendía que ese era el Mesías, y como era el Mesías era el ungido, y entonces era el enviado de Dios, y por eso, pero ¿cómo vas a agarrar tú a Dios en los brazos así como así? ¿Tú crees que tú hubieses agarrado al niño Jesús en los brazos y le hubieses dicho, duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón? Pues claro que no. Te hubieses desmayado ahí mismo, porque tú sí sabes que Jesús es Dios y yo sí sé que Jesús es Dios, pero ellos no sabían que Jesús era Dios, y la muestra está en que ni Elizabeth, ni María, ni Simeón, ni nadie, ni José. Tú te imaginas, Jonathan, que nosotros vamos a creer, no sé si tú creías que Jesús tenía hermanos o también crees que María es virgen perpetuamente, eso no lo sé, no es el tema. Pero imagínate que son hermanos, primos, ponle como tú quieras. ¿Cómo sería posible que María no educase a esos muchachos a respetar a Dios, por cuanto ni siquiera ellos creían en Él, conforme a Juan 7, a partir del verso 5? ¿Cómo sería posible eso? ¿Creían ellos que era Dios? Pues ni siquiera creían que era el Mesías. ¿Cómo iban a creer que es Dios? Ok, entonces la revelación, Jonathan, viene progresiva. Dale, te escucho. Sí, las preguntas son más largas que las respuestas. Sí. La Biblia no fue escrita. La Biblia no fue escrita por un cronista que iba relatando todo lo que veía. Es una construcción teológica de parte de los hagiógrafos, ¿no? En que no hay un solo hagiógrafo, sino que son escuelas teológicas, son comunidades enteras que han ido escribiendo los textos en base a sus memorias, ¿no? Es un juicio contrafáctico decir que Jesús no era Dios porque
María no se arrodillaba cada segundo. Oh, yo no he dicho que no era Dios, llora, te he dicho que ellos no sabían, son dos cosas diferentes. Claro, obviamente, pero por otro lado me decís que los magos adoraron a Jesús y se arrodillaron delante de él y creería yo que María estaba ahí al lado, ¿no? Y estaba viendo eso. Por otro lado, María recibió esta palabra en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Claramente lo que haya pasado realmente en la mente de María en la niñez de Jesús, no lo sé. Es probable que María haya recibido la revelación de que ese niño era Dios. Bueno, acá dice que sí. No deja de ser una construcción teológica. Cuando digo construcción teológica, no estoy diciendo que es un invento, estoy diciendo es una reelaboración teológica de los hechos de Jesús, que claramente en los evangelios y en toda la Biblia, si la tomamos literal, como si fuese una crónica histórica, cada paso que se relata, sería muy contradictorio, ¿no? En muchas cosas, porque si yo te pregunto a vos qué hizo Jesús después del bautismo, ¿qué me dirías? ¿Qué hizo Jesús después del bautismo? Sí, de su bautismo, ¿qué hizo? Bueno, la escritura dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y en el Evangelio de Juan, ¿qué hizo? Ah, no me recuerdo ahora. Bueno, vamos a leer y fíjate. Se bautiza. En Mateo dice que fue al desierto. Sí, pero en el Evangelio de Juan se bautiza en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. En el 35 llama a sus discípulos, entre ellos a Felipe y Natanael, al día siguiente del bautismo. Y a los 3 días del bautismo, ¿dónde está? En el capítulo 2, ¿qué dice? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Sí. Claro, ahí está. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que hay una contradicción entre Mateo y Juan? Claro, pero esa contradicción no te tiene por qué asustar, porque no son narraciones crónicas así exactas de la historia exacta, sino que son construcciones teológicas que tratan de utilizar los hechos de Jesús para mostrar la gloria de Jesús. En ese sentido... yo te quiero explicar esa aparente contradicción, lo cual no existe. Ok, que el problema es que no estás, vamos a decir que acomodando Juan y Mateo. Por ejemplo, claramente en las bodas de Caná todavía él no había ido al desierto, porque su tiempo no había llegado todavía. Es decir, no había comenzado su ministerio. Cuando María le pide, un momentico, cuando María le pide que haga el milagro, él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. Ahora, Mateo se salta simplemente esa parte, no hay ninguna contradicción, y después del bautizo, y después no quiere decir inmediatamente, dice el evento. Recuerda que ellos no utilizaban cronos, utilizaban Cairo, que habla del evento específico, así que entre un evento y otro podían haber 20 años y no había problema por eso. Dice, y después el Espíritu lo llevó al desierto, porque ahí es cuando él comienza, vamos a decir en serio, digámoslo de esta forma, su ministerio. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que... Te escucho. ¿Sabes qué significa la palabra autos en griego? No, ahora mismo no. Significa inmediatamente. Por esto mismo, claro. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice después del bautismo? Léelo tú ahí. Autus, kai pneuma, bueno, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. A posterior, el bautismo de Jesús es capítulo 1, versículo 11, y la tentación en el desierto es: inmediatamente lo llevó el Espíritu al desierto, versículo 12.
y estuvo allí en el desierto 40 días. A ver, nosotros estamos perdiendo el eje del debate, el eje de la discusión, el eje de la temática, que es si María sigue siendo Bueno, o no y esto madre de las de Dios. contradicciones tú lo trajiste a colación. Yo Para, no me he ido, para mostrarte que no pero hay que leer la también, Biblia. también inmediatamente en el tiempo Kairos no quiere hablar, no quiere decir en el tiempo Cronos. Por ejemplo, Jesús dijo, e inmediatamente después de la tribulación, y eso no quiere decir que se va a acabar la tribulación y en 5 minutos el sol se va a oscurecer. Entonces, que el tiempo Cairo tú lo estás mirando como tiempo crono. Inmediatamente en el tiempo Cairo, que es el tiempo que ellas usaban, que es el tiempo de los eventos, no necesariamente El es en texto no, cronos seguido. No es que necesariamente. el texto no habla ni de Cronos ni de Kairos. Pero Pero lo que es estamos, el lenguaje que ellos usaban. ¿Tenían reloj ellos? No, ¿verdad? Entonces, cuando le estaba entiendo, contando la historia, recuerda cuando te cuenta la historia, el tiempo cronos vale poco. Si yo te digo a ti, el domingo fui a la iglesia y después de eso fui a comer. Eso pudo haber sido después de eso en 3 horas, pudo haber sido después de eso en 4 horas, porque yo estoy hablando en Cairo, te estoy hablando en eventos. Eso no quiere decir que cuando yo cerré la iglesia, me monté un auto, vámonos para comer, nos vamos a pasar por la casa, nos vamos a recoger los niños, no vamos a llamar a un hermano para que nos acompañe. No, tú estás forzando al tiempo Cairo a ser como tiempo crono y no necesariamente funcionan igual. Así que yo no veo ningún problema ahí. Pero bueno, ¿qué aporta eso al hecho de que ni Elizabeth ni Simeón adoraron a Dios? Eso es lo o le llamaron madre de Dios. Por ejemplo, Elizabeth no lo hizo, a pesar de que lo podía hacer. Ahora, tú dijiste algo importante en el término cuando María, el ángel le dice. ¿Y por qué María no podía saber que Jesús era Dios? Porque el ángel le da un nombre humano, pero no solo nombre humano, sino que un nombre que era común en Israel. Porque Yeshua, Jesús, es un diminutivo de Yehoshua, Josué. Entendiendo que María era una mujer hebrea y entendiendo que el nombre de Dios era un nombre excelso para los judíos, a punto que no se podía mencionar a no ser en eventos muy importantes, es teológicamente descabellado pensar que María entendía que el nombre de Jesús de alguna forma le estaban dando ese nombre a Dios. ¿Tú entiendes en el contexto judío, en el concepto judío, que eso fuera algo disparatado? Eso sería como nosotros ponerle un nombre a Dios ahora que para nosotros es común. Por ejemplo, Juan. No, yo le llamo a Dios Juan. Usted es un blasfemo. Ahora, claro, para nosotros hoy Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Pero en el contexto de María, cuando María, una mujer, una muchacha de 16 años, tal vez 15, 14, se discute sobre eso. Entendiendo que el nombre de Dios no se puede mencionar en vano. Entendiendo que el nombre de Dios recoge todo lo que uno tiene que temer de Dios. ¿Tú crees que ella pensaba que cuando le dijeron, oye, tu hijo se va a llamar Josué, porque literalmente Jesús es Josué, que significa Dios salva? Ahora, cuando tú me estás diciendo que el nombre de Jesús significa Dios salva, eso no tiene que ver nada, porque todos los nombres, la mayoría de los nombres en Israel tenían un significado de Dios. Por ejemplo, Jeremías, ese G viene de la pronunciación que nosotros decimos Jehová. Ok, ese G significa Dios que justicia. Por ejemplo, Ezequías, ¿qué pasó? Se fue. Se fue Jonathan. Se fue Jonathan. Vi que hizo así con la mano a la pantalla y ¡pum! Y se fue. ¿Qué pasó?
Entonces, Jesús es Dios, nosotros lo sabemos, pero es disparatado pensar que los primeros cristianos, como María, como Elizabeth, lo sabían. Completamente disparatado. Absolutamente disparatado. Por eso es que Elizabeth jamás y por ninguna manera le llamó Madre de Dios a Jesús. Yo quiero, hermano, que ustedes tengan cuidado porque todo esto se está, ya regresó. Ok, ¿qué pasó? ¿Aló? Sí, ok, dale, ¿Me ves continúa bien? tú. Muchos problemas con... Sí, te veo perfectamente. Sí, yo te veo bien. Tengo muchos problemas con internet, te escucho muy cortado. Te escucho cortadísimo. Oh, yo te escucho no sé por bien qué tengo a ti. problemas con internet. ¿Querés que volvamos a la temática que nos convoca? Claro, dale. Te escucho muy cortado. Tengo muchos problemas con la conectividad. No te estoy escuchando. Yo te escucho perfectamente bien. ¿Cómo hacemos? Te ves bien y te escuchas bien. ¿Cómo querés que vayamos a la temática? Como quieras. Hay delay entonces. Hay un delay muy grande. Yo no sé, yo no veo. Yo te veo que te mueves la voz. Bueno, te lanzo mi postura. Dale. Dale, mi postura es: María es madre de la persona de Jesús. De hecho, en el texto acá, Hechos de los Apóstoles, se dice claramente, ¿no? La madre de Jesús, Hechos de los Apóstoles, lo leí. María es una persona, es madre de otra persona, que es todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. María era madre de Jesús después de que Jesús haya resucitado. María está en los cielos junto a todos los cristianos que murieron con fe y pasaron de muerte a vida. María sigue siendo la misma persona, tiene nombre, se llama María. Jesús sigue siendo la misma persona, tiene nombre, se llama Jesucristo. Y esa vinculación es una vinculación no abstracta, sino concreta, y es la vinculación de una madre con un hijo. Y María, que es una persona, es madre de Jesús, que es una persona divina, y por lo tanto María, por ese carácter transitivo, es madre de Dios. No es madre de la divinidad de Jesús, no es madre de la naturaleza divina de Jesús, pero sí es madre de la persona de Jesús. Y como la persona de Jesús es divina y sigue siendo la misma, María sigue siendo la madre de Dios. Ok. Yo te digo mi postura y por qué no estoy de acuerdo con la tuya. Tú dices que María es madre de la persona de Jesús. Yo digo que es paridora de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque María y Jesús no son de la misma sustancia y una madre y su hijo tienen que ser de la misma sustancia. Por cuanto Jesús es de sustancia divina, consustancial con el Padre, y María es de sustancia humana, lo cual yo sé que tú reconoces y crees, por lo tanto, no son de la misma sustancia y por ende no puede ser madre de la persona, puede ser paridora de la persona, porque Jesús no nació como persona de María, Jesús nació como persona a través de María. Nosotros nacemos de nuestra madre. Jesús nació a través de su madre. Y si era madre de Jesús, claro está, porque a una mujer que pare se le llama madre, pero no en todo el sentido de la palabra, porque nosotros, la mujer que pare, es de nuestra misma sustancia.
Y no solo eso, sino que nosotros, la mujer que pare, trae un nuevo ser al mundo. Y no solo eso, sino que nosotros nacemos de la mujer que nos pare. Pero en el caso de Jesús, número uno, María no hizo venir a existencia una nueva persona y un nuevo ser. Por lo tanto, Jesús no nació de ella, nació a través de ella. María y Jesús no son de la misma sustancia y es imposible que alguien me diga, porque si no, entonces vamos a meter un delfín en la barriga de una ballena y que la ballena lo suelte. Y cuando entonces hagamos, por ejemplo, ahora mismo, una mujer sale con su niño de la sala de parto, se le hace un análisis genético y los genes del niño no son iguales que los genes de la madre y ese no es su hijo. Ese no es su hijo. Si no son iguales genéticamente, si la sustancia no es la misma, no es su hijo. María es paridora, Teotocos, como vimos también Justino Mártir le dijo a ella, la que parió a Dios. Yo creo que ella parió a Dios. Creo que parió la persona del verbo, pero no creo que es madre de la persona del verbo, porque como tú bien dices, hay dos personas diferentes. Hay una persona humana y una persona divina. ¿Son iguales personas? No son iguales personas. Entonces, no sé, es como que tú tengas una gatica siendo madre de un perrito o una leona siendo madre de un tigrecito. No. Inclusive le puedes poner en el vientre y tal vez lo cría, pero no puede ser madre, tiene que ser paridora. Ok, ahí me quedo. Tengo muchos problemas de conectividad, te escucho muy cortado. No, sí, hay un nuevo ser. Es la misma persona, pero hay una continuidad en la discontinuidad, o una discontinuidad en la continuidad, porque Jesucristo asume la naturaleza humana y esa es una nueva situación. Y la asume completamente. Y no la asume del vientre de María, pero sí la asume en el vientre de María. Y María, si no es que engendra a la persona humana y luego reposa a la persona divina en otro Ahora sí tienes problemas con la conectividad. Ahora sí por primera vez no te escucho bien. momento. Ahora por primera vez no te escucho bien. No te entendí nada de lo que dijiste. Engendra a la persona entera por obra del Espíritu. Jonathan, no te escucho absolutamente nada. Bueno, ahora sí fue la conectividad la que lo sacó del estudio. Déjenme irle hablando a ustedes mientras él viene. Bueno, él dice que María es madre de un nuevo ser. Nuevo ser. Había un ser antes de encarnarse y ahora lo que ocurrió no es que ese mismo ser se encarnó, sino que ahora hay un nuevo ser. Vaya que esto yo lo veo peor que el nestorianismo. Prácticamente yo creo que es el nestorianismo. Porque ¿cómo que hay un nuevo ser? ¿Acaso no es que ese ser se hizo hombre? No hay un nuevo ser. La identidad del ser es el mismo. Jesús en Juan 17:5 le dice al Padre, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. El mismo, no otro ser, con aquella gloria que tuve, el mismo, no otro ser, antes de que el mundo fuese. Entonces yo creo que está muy, pero que requete muy claro.
María es paridora de Dios con toda seguridad, pero no le llames madre de Dios, porque si tú le llamas madre de Dios, usted está obligado a venerarla. ¿Por qué? Porque no puedes llamar a alguien madre de Dios y quedarte así, tan como si nada hubiese pasado. No. Voy a colocar ahí el enlace en el chat por si algún hermano más pues quiere entrar o alguien que quiera defender la postura contraria. Ok, ahora regresó. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí quiere sí. buen Ya okay, estamos perfecto. un poco mejor. Te decía, mi hilo argumentativo era, no hay una nueva persona, pero sí hay una nueva persona. ¿En qué sentido? Es el mismo ser que Jesús, sí, se llama paradoja, no te asustes, se llama paradoja, que no son verdades distintas, aparentemente contradictorias. Se llama paradoja. Jesucristo es el mismo ser, es la misma persona, pero hay un cambio sustancial en esa persona, porque esa persona, antes de haberse encarnado, no era plenamente humana, y después de haberse encarnado es plenamente humana y todavía lo sigue siendo. En ese sentido hay un cambio sustancial. Ese cambio sustancial se da no en cualquier lado, se da en el seno del vientre de María y por obra del Espíritu Santo. Y es por eso que María es su madre. Vos estás entendiendo que madre es causación formal de la esencia. Y la madre no es causación formal, es causa intermedia, pero no es la causa eficiente de la forma. La causa eficiente de la forma es Dios, que es el que crea el alma. Y Dios crea el alma humana. El alma humana es una creación de Dios. En este caso, la persona divina asume la naturaleza humana y la asume perfectamente, 100% humana, ¿no? Entonces, no hay dos personas, una persona divina y una humana, hay dos naturalezas. Pero María no es madre de una naturaleza, ni de un atributo de la naturaleza, ni de un accidente de la naturaleza. María es madre de la persona, y en la unión hipostática, esa persona unifica los atributos en la naturaleza y en la hipostasis las naturalezas. Entonces, por la unión hipostática y la comunicación de idiomas, todo lo que pertenece a una naturaleza pertenece también a la otra en la unidad de la hipostasis. Y es por esa razón que en esa unidad María es madre de la persona, que unifica las dos naturalezas. A ver, Jonathan. Has hecho, como se dice, un arroz con mango, al menos nosotros le decimos así, no sé si ese dicho estará en algún otro país. Y yo arroz con mango es un revuelto. Primero dijiste que era un nuevo ser, después dijiste que era el mismo ser, luego dijiste que era una misma persona, pero que era diferente persona, y que también dijiste que hubo un cambio en la sustancia. Primeramente tienes que ponerte de acuerdo, porque la identidad del ser es la misma. Tú no me puedes venir a decir que es un nuevo ser. Pues ahora un hombre se puede poner atributos femeninos, ¿ok? Y una mujer se puede poner atributos masculinos. Y se puede poner oreja de tigre, y se puede poner dientes de perro, y se puede poner, pero lo que más tú te tengas en la mente poner, pero sigue siendo el mismo ser, porque la identidad es la misma. Entonces tú quieres hacer ver a María como madre, pero no de la deidad. Pero a pesar de eso, para eso, entonces tratas de dividir el ser o de hacer un nuevo ser, de crear una paradoja. ¿Y cuántas invenciones filosóficas quieres meter en esto cuando esto hay que ir directo y al grano? Y es madre del único ser que ha existido como verbo, ¿es sí o es no? Si es madre del único ser, porque hay una sola identidad, no hay dos identidades, hay simplemente una obra económica que esa propia identidad hizo. Y eso es otra cosa, porque no hay un cambio de ser. Ese ser simplemente se hizo hombre, pero es el mismo ser.
Tú eres el mismo ser cuando naciste, cuando eras chiquitico, cuando eras un adolescente, cuando te salió barba, el día que se te caiga el pelo, ojalá sea a los 80 años, te lo digo por experiencia, y vas a ser el mismo ser. No hay cambio de ser. Ahora, tú quieres hacer ver que hay un cambio de sustancia para aparentarlo a María. Pero aunque Jesús tomó naturaleza humana y es verdadero hombre, aún así no es de la misma sustancia que la madre. Porque la persona de él es una unión hipostática. Y qué bueno que tú hablaste de la hipóstasis, porque la hipóstasis refuta por entero que María sea madre de la persona y solamente permite que María sea paridora de la persona. Y eso lo entendieron los primeros cristianos y eso lo entendió todo el mundo. El problema es cuando ustedes quieren traducir lo que los primeros cristianos creyeron al español. Porque ellos nunca le dijeron Mater Dei hasta el idólatra de Cirilo. Justino Mártir le dijo Paridei, es decir, paridora de Dios. Y yo estoy de acuerdo con los primeros cristianos. No estoy de acuerdo con la innovación idolátrica de Alejandría. Entonces, por cuanto no son de una misma persona. Ahora tú dices que yo veo la causa a la madre como una causa así como ontológica. No. A ver, Jonathan, por favor, esto no estamos hablando de ontología, estamos hablando de un hecho fáctico. El pan sale del trigo. ¿Y qué que Dios creó al trigo? El pan sale del trigo. No, que no sale del trigo porque el trigo no es la causa ontológica, porque en verdad es Dios el que hizo el trigo. No, aquí estamos hablando de un hecho. Un hecho. Nosotros salimos de nuestra madre por la voluntad de Dios, pero Dios ha creado procesos. Cuando dijo, multiplíquense, el milagro ha sido hecho. Nosotros, no es que Dios ande, espérate, quiero que nazca Jonathan, vamos a hacer Jonathan ahora. No, usted nació porque su mamá y su papá hicieron lo que María no hizo. Y yo nací porque mi mamá y papá hicieron lo que María no hizo. Ahora, Dios permitió en su sapiencia y tenía un plan. Eso yo sí lo creo. Pero no es que Dios no haya creado el proceso y a cada uno de nosotros ande así, vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo ahora. No, Dios hizo proceso. Los árboles nacen, los árboles se mueren, los seres humanos nacen, los seres humanos se mueren. El proceso está hecho ahora. ¿Dios es el autor del proceso? Sí, pero claramente nosotros venimos de nuestra madre y Jesús no vino de la suya. Jesús vino a través de la suya. Entonces yo no estoy poniendo a la mujer como una causa ontológica. Es como una causa en el proceso que Dios hizo. En el proceso que Dios hizo, nuestra madre es la causa dentro del proceso. Pero la madre de Jesús no es la causa porque él mismo se hizo carne. Te escucho. A ver, ¿es madre o no es madre? Es madre. Que las preguntas son más grandes que las respuestas. Ok. Sí, a ver. ¿Es madre en el sentido de paridora? Sí. Como una mujer que cría es madre. A ver, ¿José es padre de Dios? En el sentido de criador, sí. Pero tú le puedes llamar a José padre. Tú tienes que saber que no lo es. Tú le quieres llamar el título a María porque la parió, está bien. Pero tienes que hacer los paréntesis, cochetes y poner todos los asteriscos para que la gente sepa que en toda la totalidad de su palabra no. De la palabra no. La respuesta es no. Y tú mismo lo confiesas cuando dices, ella no es la madre de la deidad. Pero mi pregunta es, ¿acaso la persona de Jesús no contenía toda la plenitud de la deidad? Entonces, ¿cómo tú crees que ella es madre de la persona y no es madre de la deidad? Si la persona contenía toda la plenitud de la deidad. ¿Entiendes? No dije que no es madre de la deidad, dije no es madre de la naturaleza divina, es madre de la persona. Ok, pero el problema es que la naturaleza pertenece a la persona. Tu mamá es madre de tu dedo gordo, tu mamá es madre de tu pelo, ok, tu mamá es madre de tus ojos, tu mamá es madre de tu nariz. ¿Por qué? Porque todo eso pertenece a la persona. Así que tú no puedes decir que ella no es madre de la naturaleza divina. Si usted dice que ella es madre de la persona, usted está diciendo que ella es madre de la naturaleza. No sé que tú separes la naturaleza de la persona. ¿Tú separas la naturaleza de la persona? A ver,
es madre de la persona. Ella ha gestado a la persona. Y la persona no está unida y la naturaleza no está unida a la Sí, persona. sí. Ya, entonces padre de la naturaleza No, también. Se acabó la conversación. claro, pero en la persona, no fuera de la persona. Es por No, ser yo madre de soy la el que persona. digo que es en la persona, no digo que fuera la persona. Tú eres la que lo quieres poner fuera para no hacer que ella sea madre de la divinidad. No, yo No, digo es madre yo de digo que Dios. está en la persona y por eso pare toda la Ella es persona, madre de pare Dios las hecho dos carne. naturalezas, pare la unión hipostática, pero no es padre de ninguna porque tú mismo has llegado al problema de que no puedes ser madre de la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo es posible que tu mamá sea madre de ti y no de tu naturaleza? ¿Cómo puede ser eso posible? A ver, ¿Cómo es puede madre. ser que la ballena sea madre del vallenato, pero no de la naturaleza del vallenato? No. Es que ustedes no quieren ser consecuentes con lo que creen. Cuando ustedes creen que María es madre de Dios, ustedes tienen que creerlo a rajatabla y María es madre de toda la deidad, de toda, porque ella le evita toda la plenitud de la deidad. Eso es ser consecuente a lo que tú crees. Es como los evangélicos que creen que María es madre de Dios, pero dejó de ser madre de Dios en el cielo. ¿Cómo tú rompes ese vínculo si Jesús no muta? No. María sigue siendo la madre de Jesús como pariora por toda la eternidad. Eso nadie lo va a cambiar, a no ser ya lo escatológico que posiblemente Dios por voluntad rompa eso, pero por ahora ella sigue siendo la misma, porque Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Bueno, hermano, tengo que ir a cenar. Claro. Gracias por invitarme. Bueno. Muchas gracias. Está bien. No estoy acostumbrado a dialogar de esta manera, así. No hay un orden en la cosa, no tenemos la misma formación ni los mismos conceptos, entonces no hay comunicación. No hay comunicación y bueno, está bien. A veces el diálogo se torna imposible por la inconmensurabilidad de los lenguajes. Y bueno, si yo te hablo de que en la persona hay un cambio sustancial, aunque la persona es la misma sustancia, bueno, si vos no entendés el lenguaje, obviamente vas a terminar burlándote de lo que te digo, subestimándome como filósofo, y no creo que sea justo Jonathan, yo estoy entendiendo lo que tú estás diciendo. Yo lo que no acepto el argumento de que sea la misma sustancia con María. No me voy a prestar a que vos utilices adjetivos calificativos ni de mi persona ni de mi argumento. Oh, yo lo hice, me disculpo. ¿Cuál fue el que yo hice? No estoy utilizando. Sí, dijiste que hice un arroz con no sé qué, que hice una mezcla de no sé qué, que estoy confundido de no sé qué. Eso es un dicho, eso es un refrán que yo uso en mi país. A ver, no es un calificativo. A ver, yo no puedo desarrollar mis argumentos porque te la pasas interrumpiendo y no tenés la posibilidad de entender los argumentos filosóficos porque seguramente no tenés formación filosófica. Ya. Entonces, no creo que sea. Estás usando el ad hominem para salirte. No hay problema. Ok, mira, tú me puedes decir que no me entiendes, que yo no te entiendo, pero el punto importante es que tú pudiste hablar y no pudiste probar tus puntos. Si tú dime como tú quieras, yo no te entiendo, yo te dejo entender, no importa. Tú estás hablando para la audiencia también, no solo para mí. Entonces, si tú no tienes la suficiente destreza para darte a entender aún en una conversación que se torna difícil, ¿en cómo tú crees que tú tienes más formación que yo? Bueno, tienes que entonces replantearte qué significa la formación. Hagamos una cosa entonces, a ver, para ver si me puedo hacer entender y a ver si quizás puedo tener o no destreza. ¿Ah? A ver, veamos entonces. No quiero hacerme. No, tranquilo, Jonathan, tranquilo. No quiero ningún tipo de controversia contigo. Mira, no, pero yo te agradezco, te agradezco. Tú dijiste que yo no tenía formación. Ahora seguimos. Yo soy el que no quiero ya. Porque tú me dijiste que yo no tenía formación. Pero pará, hermano, entonces, porque no me podés invitar a tu canal para hablar encima mío todo el tiempo. Pero si tú eres el que dijiste diciendo que yo no tenía formación, no, Jonathan, ya. Me dijiste que era. Yo no te he dicho nada de eso. Era un debate y me hiciste un interrogatorio. Tranquilo.
vamos simplemente a dejarlo aquí porque ya se tornó incómodo el asunto. Yo te aprecio, ¿verdad? Si de alguna forma te hice sentir mal, pues completamente me disculpo. Pero si ya tú crees que yo no tengo la suficiente destreza o inteligencia para poder conversar contigo, entonces no tenemos nada de conversar. Al menos ahora no, porque imagínate. Ok. Yo no dije inteligencia ni destreza. Dije, vos tenés formación filosófica, te pregunto. Ya, bueno, a ver, yo soy graduado de periodismo, así que tengo destreza en lo que es la comunicación, ¿verdad? Pero Ahora, la yo no soy un fácil. filósofo, es claro que yo no soy un filósofo, pero llevo más de 20 años predicando la escritura y conociendo todos estos temas, lo cual entonces, yo me imagino que tú no. Entonces, tenemos dos rangos de pero posibilidades. Es que la respuesta era fácil. La respuesta era fácil. No tenés formación filosófica. Sé tú lo mejor. Es que yo no te digo a ti que tú no puedes entrar en la Biblia porque tal vez no tengas el conocimiento bíblico que yo tengo. Ok, no sería el dogma, pero Jonathan, no quiero discutir. El dogma de Teotocos se hizo filosóficamente. No quiero discutir, Jonathan. Tranquilo, Dios te bendiga. Vamos a ya otro día más tranquilo, conversar más. Invítame a tu canal para que sean tus reglas. Yo con gusto voy, no te preocupes. Nada más que envíame un mensaje y dime mañana y ahí me caes a palo ahí en tu canal y te cobra todo lo que pasa hoy. Trato de ser cordial. Te lo digo en broma. Yo no tengo problema por eso. Ok, no tengo problema por eso. Bueno, y dale. Para hablar del dogma de Teotocos hay que hablar filosóficamente porque es un dogma que se edificó con Claro. Yo hablo en base a hechos, ¿me entiendes? Y tú los puedes explicar con filosofía. Yo no tengo problema por eso, pero siguen siendo hechos. Ok, entonces yo voy a los hechos. Tú vas a la filosofía, está bien. No hay problema por eso. El caso es que nosotros podamos probar lo que estamos queriendo probar. Y yo me siento completamente conforme de probar las cosas con hechos. Es que el dogma no es un hecho, es un dogma que tiene conceptos. Mañana sí, son conceptos, pero siguen siendo hechos. Ok, no podemos pasar por alto los hechos para entrar en un terreno abstracto. Son hechos conceptualizados. Hechos más razón, no podemos entrar en un terreno abstracto teniendo hechos plausibles claramente en la escritura que vemos que María no adoró a Jesús, que Elizabeth no adoró a Jesús, que Simeón no adoró a Jesús, que los apóstoles en Mateo 16 todavía creían que solamente era el Mesías. Entonces son hechos y más hechos. Hay muchos hechos, no hay necesidad de entrar en abstracto. Cuando se entra abstracto es porque no hay hechos. No estamos aquí hablando de María no haya sabido del Big Bang. Bueno, no es imposible. No estamos hablando del Big Bang. Dale, Jonathan, dale. Dios te bendiga mucho. Mañana es en tu canal. Mañana invítame, dale. Yo voy para allá, no te preocupes. Un abrazo. Dios te bendiga. Un abrazo. Bendiciones.